Hola, me llamo Kim Martínez, soy docente en la Universidad de Burgos y voy a presentar mi aportación a este congreso que se titula Montar un tráiler para comprender la función de las cámaras en los videojuegos. Para poner en contexto este trabajo es necesario que empiece pues introduciendo cuáles son los conceptos principales de la narrativa audiovisual en videojuegos. En el diseño de videojuegos son imprescindibles pues cómo diseñar los escenarios, cómo utilizar la línea guía, la arquitectura para guiar la mirada y focalizar al jugador. También es importante pensar en cómo se localizan los personajes, los enemigos y los objetos que va a utilizar el jugador, así como aquellos que amplían esa narrativa dentro de la historia. También es importante pues cuál es la identidad del jugador, con qué tipo de personaje o personajes juegan y además pues cuáles son las principales mecánicas del juego, así como las interacciones y cuáles son esos objetivos jugables. Y cuando tenemos esas variables ya aseguradas sobre cómo queremos que sea el juego en cuanto a los escenarios, el jugador y la jugabilidad, entonces es la hora de pensar cómo tenemos que disponer las cámaras durante todo el juego, tanto en sus partes cinemáticas como en las interactivas. Y aquí pues esta teoría de diseño se vuelve a complicar ya que nos basamos en muchas cosas. Por un lado tenemos las bases de la cinematografía, ya que los videojuegos beben de las películas, al igual que necesitamos conocer pues, cuáles son los tiempos y cuál es el correcto montaje para transmitir la función narrativa. Además de esto, pues al ser un videojuego tenemos que tener en cuenta las perspectivas desde las que se ve para el jugador, que esto puede ser en 2D, 2.5D, que puede ser en una vista isométrica, o en 3D, que sería el trabajo más complicado a la hora de poner las cámaras. Y luego ya pues va a depender del género del juego, si es una aventura gráfica, si es un shooter, acción, aventuras y qué necesidades va a tener para que el jugador pueda ver todo lo que necesita, tanto para las mecánicas como para seguir la historia. Y claro, aquí desde el punto de vista docente nos planteamos el problema de que la forma ideal de aprender todo esto sería con prototipos de videojuegos, con los que el alumnado pueda experimentar, pueda probar las cámaras con distintos movimientos, con distintas cinemáticas para ver cómo funciona mejor. El problema al que nos enfrentamos en las universidades es que muchas veces, por falta de recursos, de tiempos, de que no tenemos más horas de clase o que no tenemos equipos informáticos, pues esto no es posible. Así que el objetivo de estas prácticas era desarrollar una forma para que el alumnado del grado de diseño de videojuegos de la Universidad de Burgos pudiera aplicar toda esta teoría de narrativa audiovisual sin utilizar un motor de videojuegos, porque no había esa posibilidad, de forma que, aun con ello, todavía seguirán aprendiendo pues, cómo elegir el tipo de cámaras que era necesario para transmitir la historia que buscamos y también para servir a la jugabilidad, ya que pues, de nada vale contar una historia si luego la interacción no se permite como se debería. Bien, pues la práctica que desarrollaron fue el montaje de un tráiler del Assassin's Creed Odyssey que cambiara el objetivo del juego al género romántico. Bueno, el Assassin's Creed Odyssey es un RPG que sigue esta franquicia de Assassins, que son bueno, una facción de asesinos que velan por la justicia en la sociedad. Y en esta ocasión, este juego se puede jugar desde una protagonista mujer o un hombre y transcurre en la antigua Grecia. Se eligió este juego porque bueno, tiene mucha profundidad, muchas horas de juego y sobre todo muchas mecánicas como el combate, la navegación y el parkour. Y ya que en principio este tipo de mecánicas no se ajustan al género romántico, era una buena forma de que aplicaran la narrativa y bueno, pues que buscaran un poco la creatividad para aún así mantener ese tipo de cámaras que tienen muchos tipos y funcionalidades
y que pudieran contar así su historia y pues sobre todo cumplir el objetivo que tiene un tráiler, que es vender ese juego pues para que el público lo compre. Y además de ello, tendrían que desarrollar un guión técnico con todas las escenas y el montaje del tráiler para explicar pues, por qué habían elegido ese tipo de planos y qué efectos tenían estos en la narrativa. Para que pudieran desarrollar estas prácticas, pues les tuve que enseñar en clase las bases teóricas. Estas se componían pues, bueno, de la cinematografía básica, como son los tipos de plano, claro, planos generales, primeros planos, qué función narrativa tiene cada uno, cómo se colocan las cámaras, los movimientos de cámaras. Luego además también pues, el ritmo del montaje, la frecuencia, cómo no romper los planos, todo esto que son las bases que se dan en muchos tipos de estudios. Y además, pues fuimos género de juego, viendo cuáles son los tipos de cámaras que más se utilizan, las especificaciones de algunas, como puede ser para repeticiones, y en este caso sobre todo, centrándonos mucho en los juegos de tipo de acción, aventura, que son en el mundo abierto como Assassin's Creed Odyssey. Y además de todo esto, pues cómo desarrollar ese guión técnico para poner todos los datos que son necesarios y que bueno, les servirían para analizar el tráiler y pues para sus futuros trabajos. Los resultados de sus trabajos fueron bastante satisfactorios. Estoy poniendo algunas imágenes de ellos. Bueno, los alumnos tenían total libertad creativa para plantear el tráiler como quisieran. Hubo personas que siguieron esa narrativa épica que tienen este tipo de juegos, en el que es bueno, el viaje del héroe, pero desde una forma romántica. Como que el fin del juego era encontrar el amor. Otros podían ser pues, desde un punto de vista de la comedia, pues, de las aplicaciones de ligue pues, para los tiempos de la antigua Grecia. La verdad es que fueron ideas muy variadas y bastante buenas. Y luego ya en cuanto a cómo consiguieron aplicar pues todos estos conocimientos teóricos, se vio bastante bien que sabían aprender pues, cuáles eran los tipos de planos y cómo les podían ayudar. Por ejemplo, el hecho de utilizar planos generales, planos panorámicos para enseñar los escenarios, para que se situara al público. Luego, pues el uso de primeros planos o planos medios para las conversaciones con los personajes. Y bueno, pues otros planos ya más generales o americanos para enseñar pues, los movimientos de los personajes. También se vio que sabían cómo montar estas escenas cinemáticas en un ritmo que se apoyara en lo que necesitaba la historia de cada tráiler y que las iban intercambiando pues, con las mecánicas de parkour, de navegación y de combate que se les había pedido, y que sí que entendían pues, que el posicionamiento de las cámaras tenía que ser diferente para cada uno, pero que igualmente sí que conseguían utilizarlo pues, para contar su interés romántico dentro de lo que podía ser el juego, y que sabían que estas cámaras pues, tienen bastante movilidad y lo utilizaban bien para el montaje. Además, los guiones técnicos pues, tuvieron un buen nivel, se vio que iban analizando encuadre, desde el tipo de cámara, la exposición, los movimientos, tipos de planos, los ángulos, y que para cada uno sabían justificar pues, qué era lo mejor para el sentido narrativo de lo que querían transmitir, ya fuera con la interacción o con las conversaciones entre personajes. Con lo cual se puede concluir que proponer este tipo de prácticas que se basan en montaje de vídeo de gameplay que ya existe es útil para aprender la narrativa audiovisual de videojuegos, que como se puede plantear en un principio, tampoco es necesario utilizar un motor todo el tiempo para que aprendan a utilizar las cámaras, que van a saber diferenciar y sacar el mayor partido de cámaras cinemáticas e interactivas y de cómo montar los cambios entre ellos, y que además pues que pueden crear contenidos, ya no solo pues, trailers, también por ejemplo para el marketing, que esto les ayudará en sus futuros proyectos pues, cuando quieran lanzarlos y llegar a su público objetivo.